Bien, vamos ahora a manejar de mejor manera y con más precisión el movimiento de nuestro sprite, ¿ya? Es decir que vamos ahora a ver algunos detalles adicionales para formar o crear el movimiento de un determinado objeto. Hasta este punto nosotros, si ejecutamos, podemos ver fácilmente que nuestro sprite, con lo que habíamos utilizado el cambio de la variable movimiento en X, ¿sí? Nuestro objeto se movía, ¿no? Y bueno, nos faltaría el movimiento en Y, que tú lo puedes implementar por tu cuenta, ¿no? Y habíamos hecho un poquito el escalado y también la rotación. Pero si te das cuenta, acá el movimiento no es tan limpio que digamos, ¿no? Y si yo mantengo presionado la tecla hacia la derecha o a la izquierda, simplemente capta una presión, ¿no? Y muchas veces en los videojuegos, ¿no? Si yo mantengo presionado, quiere decir que el movimiento tiene que continuar, ¿no? Entonces vamos a corregir esos aspectos. Para ello vamos a comprender lo siguiente. Nos vamos a ir a la opción de edición, ¿sí? Acá tenemos una serie de opciones para poder configurar. Y lo que nos interesa a nosotros es las propiedades de nuestro proyecto. Vamos a entrar a Project Settings. Eso dependiendo de la versión. En las versiones antiguas, acá el Project Setting nos despliega directamente un submenú para poder ver las categorías. Bueno, en esta versión directamente nos salta a una ventana de diálogo. Lo que me interesa acá es la opción o la categoría de Input Manager, ¿ya? Es decir que acá tenemos el manejador de las interacciones que puede realizar el usuario con el videojuego, ¿sí? Muchas de estas son representadas a través de un nombre, es decir, nosotros en un videojuego generalmente nos podemos mover de forma horizontal, de forma vertical, podemos hacer acciones con el ratón, con el clic derecho, con el mouse, con el clic derecho, clic izquierdo, con la ruedita del mouse, entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos el movimiento horizontal. Unity para nuestro proyecto lo bautiza con el nombre de horizontal como tal. Y miren, lo que nos permite representar el movimiento horizontal es la navegación tanto a la izquierda como a la derecha. E inclusive, ustedes saben que para poder moverme en teclado en la computadora, no solamente podemos utilizar las flechas de dirección, sino que también las letras A y D, ¿no? A, D, S y W, que son arriba abajo, ¿no? Entonces, este nombre generaliza de forma genérica, si queremos verlo así, o engloba todos estos movimientos. Lo mismo en vertical, es decir, no importa si yo presiono la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo, o presiono las teclas S y W que representan el movimiento en Y, es decir, en sentido vertical. A través de este nombre vamos a captar eso, ¿ya? Acá existen otros, por ejemplo, Fire 1, que por ejemplo es el control con el clic derecho, ¿no? Un mouse. El Fire 2, por ejemplo, que sería el control con el clic izquierdo, y así sucesivamente existen otros, por ejemplo un jump, por ejemplo muchas veces el jump, un salto, está representado por la tecla de espacio, ¿no? Entonces es una manera genérica de representar acciones muy comunes en los videojuegos, ¿ya? Entonces vamos a utilizar estos nombres de manejadores. Estos manejadores con estos nombres nos van a permitir acceder a dichas acciones, ¿ya? Entonces nos vamos a ir al tema de los scripts, ¿ya? Entonces yo voy a abrir mi manejador, ¿ya? Acá tenemos el código. Para que ahora nos funcione, voy a deshabilitar las opciones de condiciones que habíamos utilizado anteriormente, ¿ya? Voy a utilizar no voy a limitar ahora que exclusivamente sea la tecla izquierda o la flecha del teclado de sentido izquierda o sentido derecho, sino que cualquiera de los movimientos generales que se representan con A, S, D y W, o arriba, abajo, izquierda, derecha, en cuanto a flechas, van a ser captadas directamente en el método update, ¿ya? Para que directamente se muevan. O por decir, yo podría colocar una condición para que se ejecuten estas acciones, pero de momento no lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable flotante, float movimiento en X, y lo voy a hacer de la siguiente manera. Nuevamente entramos a la opción de input. Recuerden que esta clase es la que se encarga de captar todas las entradas que puede realizar un usuario, ¿no? De ahí habíamos sacado la función getKeyDown para ver qué tecla se había presionado.
En este caso vamos a utilizar la opción Get Axis. ¿Sí? Este método me va a permitir obtener el axis o el eje de movimiento. Entonces acá lo que me pide es el nombre de movimiento. Entonces acá podemos obtener fácilmente el nombre del movimiento que está configurado en nuestro Input Manager. Entonces acá yo voy a colocar en el movimiento en X horizontal, que es el nombre que habíamos visto anteriormente acá, ¿no? En Edit, Project Settings, Input, y acá tenemos el horizontal. Así se llama. El movimiento horizontal se lo conoce por horizontal. Si gustan podemos copiar esto con Control C y nos vamos a Unity y lo copiamos. Entonces cualquier interacción de tecla o acción del dedo, del mousepad, etcétera, etcétera, que genere movimiento horizontal, lo va a capturar este método. Por eso le llamamos horizontal, ¿ya? Y lo mismo vamos a hacer para el otro eje. Es decir, que ahora vamos a agarrar movimiento en Y vamos a capturar el eje vertical. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mover nuestro sprite en función a qué tanto se está presionando, ¿sí? O se está manteniendo presionado. Lo que vamos a hacer entonces es crear nosotros tenemos que entrar a la opción Transform y le podemos decir que cambie su posición, o utilizar una función que se llama también Translate, que también me sirve para trasladar mi objeto. Vamos a utilizar esta función. Esta función necesita un vector. Un vector, recuerda que es una estructura de datos o un objeto que tiene tres datos en sí: la coordenada en X, Y y Z. Entonces, para poder de mejor manera pasar este dato, vamos a crearnos acá antes una variable de tipo vector3 que se llame movimiento, es decir, dónde nos vamos a mover, y le vamos a decir que sea un nuevo vector3. Vamos a crear el objeto como tal, y este objeto, este constructor, necesita que le pasemos, si nosotros vemos, tanto el valor en X, Y, si es que lo podemos pasar de esa manera, o también el valor en Z. Nosotros vamos a utilizar el tercer constructor, que nos decide cuánto en X y cuánto Y. Entonces le voy a pasar movimiento en X para el valor de X, para el valor de Y le voy a pasar movimiento en Y. Bueno, y en Z obviamente que no nos movemos nada. Entonces acá yo le puedo decir que se traslada a ese movimiento. Si nosotros probamos, vamos a hacer la prueba hasta este punto. Vamos a hacer una impresión, print, vamos a decir horizontal, y le vamos a agregar el movimiento en X para ver qué está saliendo. Y acá adicionalmente le vamos a agregar con una separación vertical, y le vamos a agregar el movimiento en Y para debuguear. Vamos a ver qué tanto se está presionando y veamos qué ocurre cuando nosotros pasamos al método Translate este nuevo vector calculado a través del movimiento en X y movimiento en Y. Vámonos a Unity, actualizamos, veamos el cuadrado, y bueno, ya su script se ha actualizado, y le demos a ejecutar. Vamos a guardar esto nuevamente para que volvamos a actualizar. Le damos play y vámonos a la parte de la consola. Miren, constantemente se está haciendo una impresión vertical y horizontal. Tienen los valores de 0 porque obviamente no hemos presionado ninguna tecla. Presionemos y bueno, esto pasó de forma violenta. Miren, el movimiento es muy rápido dependiendo de qué tanto presiono. Si yo presiono suavito, el movimiento es leve. Es decir, que este Get Axis también puede de alguna manera calcular con cierta presión qué tanto tiempo ha sido presionada la tecla. Si yo presiono fuerte o seguidito, entonces el cambio también es brusco, ¿no? Entonces si ustedes observan acá en este sector, se puede ver qué tanto cambia, ¿no? En vertical, ahí se ve cómo cambia en vertical. Vamos a ver en horizontal cómo cambió. Ahí está en horizontal, acá como se ve cambio en horizontal. Ahora lo interesante de esto es que podemos combinar las dos direcciones, es decir, que yo puedo presionar arriba, derecha, y miren cómo, bueno, yo me he disparado. Lo voy a volver nuevamente a colocar a 0 porque me he perdido, no sé dónde estoy, pero lo interesante es que acá miren, yo me puedo mover
en diagonal, presionando las dos teclas, ¿no? Y lo interesante es que dependiendo qué tanto presiono, yo voy a presionar fuerte y desaparece en un 2×3, ¿no? Entonces lo interesante de este método es que nos permite inclusive calcular qué tanto y qué tiempo ha sido presionado la tecla. Vamos a corregir este aspecto, ¿ya? Es decir, que para que el movimiento no sea tan torpe y tenga un pequeño smooth, es decir, que sea un poquito retardado, vamos a agarrar este vector. Recuerden que a nivel vectorial, con términos vectoriales, si quieren verlo así, yo puedo multiplicar un vector por un escalar. Entonces vamos a agarrar un escalar, que en este caso va a ser time, ¿sí? Vamos a agarrar el tiempo de nuestro reloj y le vamos a dar esta variable delta time. Dice que delta time es the computation time in seconds since the last frame. Es decir, que nos va a permitir darle un pequeño valor de escala de movimiento en función a cómo se ha comportado nuestro último fotograma. Que bueno, es en realidad lo que nos va a permitir tal vez darle un tanto de smooth. Probemos. Vamos a guardar, control S, y nos vamos a ejecutar. Está. Voy a hacerle un clear. Bueno, esto está en 0. Vamos a colapsar con aquello que sea igualito. Y ahora sí, nos movemos. Miren, yo voy presionando y hay un smooth. Ya no es torpe el movimiento, ¿no? Ahora obviamente que si te das cuenta cómo va cambiando el movimiento en Y, es bien leve, ¿no? Porque el delta time está agarrando una milésima de tiempo del reloj de la computadora. Entonces eso es pequeñísimo. Entonces, para que un poquito esto empiece a aumentar, podríamos multiplicarlo por un factor de escala. Entonces yo voy a irme nuevamente a Visual Studio, ¿ya? Y nos vamos a agarrar un valor de escala que sea velocidad, ¿ya? Vamos a agregar acá una variable velocidad, ¿ya? Esta variable obviamente que no está declarada, entonces la vamos a declarar acá arriba donde tenemos las variables. Entonces voy a colocar public float velocidad y le voy a dar un valor de, por decir, 0.5. Como es un valor flotante, voy a acompañar de la letra F. Entonces ya no hay error, guardamos, nos vamos nuevamente a Unity, ejecutamos y recuerda que acá ya tenemos una variable velocidad que vale 0.5 y esto nos está permitiendo darle un factor de movimiento. Bueno, está lento, ¿no? Yo podría aumentar esto se me ocurre a 1 y volvamos nuevamente. Bueno, ya hay un tanto más de movimiento, me puedo mover en diagonal, si mantengo presionado izquierda, me muevo en diagonal, presionando dos teclas, ¿no? Entonces, y si gustan, podríamos tal vez aumentar un poquito más, le pongamos 5, vas a ver que ahora el movimiento ya es un tanto más controlable, ¿no? Entonces, si yo presiono suavito se mueve poquito, pero si yo presiono fuerte ya el movimiento es un tanto más acelerado. Entonces esta es una manera también de poder generar movimiento dentro de nuestros elementos en Unity.